el cielo se oscureció de repente, como si el universo contuviera la respiración. Dos hermanos se acercaban a los altares, sus pasos resonando en el silencio primordial. Caín, con los frutos de la tierra entre sus manos callosas, y Abel, guiando un cordero inmaculado. El aire se cargó de expectación mientras los ojos del Creador se posaban sobre ellos. Las llamas descendieron del firmamento, danzando con gracia sobrenatural. El fuego divino envolvió la ofrenda de Abel, consumiendo el cordero en un abrazo celestial. El humo se elevó en una columna recta y luminosa, como un puente entre la tierra y el cielo. Pero el altar de Caín permaneció intacto, sus frutos ignorados por la luz divina. En ese instante, algo se quebró en el corazón de Caín. Sus ojos, antes claros como el agua de un manantial, se tornaron oscuros y turbios. Una furia antigua, tan primitiva como la tierra misma, comenzó a arder en su pecho. La herida no era visible, pero sangraba en lo más profundo de su alma, un abismo que se abría entre él y la gracia divina. Caín caminó en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Con voz aparentemente serena, llamó a su hermano. Abel dijo: «Vayamos al campo», y juntos se alejaron hacia las colinas, donde la naturaleza era el único testigo de lo que estaba por suceder. Bajo la sombra de una roca imponente, la tragedia se desencadenó. Caín, cegado por la envidia y el rencor, alzó una piedra. El golpe fue seco, brutal en su simplicidad. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero contuviera el aliento. La sangre de Abel Purau inocente tocó por primera vez la tierra virgen. El suelo, que hasta ese momento no había conocido el sabor del crimen, bebió la vida del justo con un estremecimiento. La tierra misma pareció gemir bajo el peso de este acto innombrable. Nada volvería a ser igual en la creación. El viento cesó su murmullo, como si temiera perturbar la escena del crimen. El sol, testigo eterno de los actos humanos, pareció retroceder en el cielo, ocultando su rostro tras nubes de duelo. Los árboles inclinaron sus ramas, no por el peso del aire, sino por el pesar que inundaba la atmósfera. La naturaleza entera se estremeció ante lo inconcebible, el primer asesinato, la ruptura definitiva del orden divino. El eco del golpe fatal resonó en los valles y montañas, anunciando el nacimiento de una nueva era de oscuridad para la humanidad. Entonces, una voz más antigua que la creación misma, más profunda que los abismos y más poderosa que el rugido de 1000 tormentas, rasgó el velo del mundo. ¿Dónde está tu hermano Abel? La pregunta divina resonó en cada rincón de la creación, penetrando hasta el corazón mismo de Caín. El asesino, aún con las manos manchadas de sangre, intentó ocultar su crimen con palabras vacías. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el suelo mismo clamaba justicia. La tierra, testigo mudo del asesinato, no podía contener la verdad. ¿Qué has hecho?, continuó la voz divina, cargada de dolor y decepción. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada palabra era un martillo que golpeaba la conciencia de Caín, revelando la magnitud de su acto. El juicio divino cayó sobre Caín como un peso insoportable. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, declaró el Creador. Errante y extranjero serás en la tierra. La sentencia no era solo un castigo, sino una marca indeleble en el alma del primer asesino. Caín, abrumado por el peso de su culpa y el juicio divino, se encontró de repente solo en un mundo que ya no lo acogía. La tierra, que antes respondía a su toque con abundancia, ahora se volvía estéril bajo sus pies. Cada paso que daba lo alejaba más de su hogar, de su familia, de todo lo que alguna vez había conocido y amado. El exilio de Caín comenzó en ese instante. Sus pasos lo llevaron por tierras desoladas, donde el sol quemaba sin piedad y el viento aullaba con lamentos que parecían ecos de su propio remordimiento. Su sombra se alargaba en el suelo como una extensión física de su culpa, un recordatorio constante del crimen que había cometido. Mientras tanto, el cuerpo de Abel yacía en el campo, testigo silencioso de la tragedia humana. No hubo rituales, no hubo lamentos organizados. El silencio cubrió la primera sepultura de la historia, el primer recuerdo de una vida arrebatada antes de tiempo. La tierra que había bebido su sangre ahora lo acogía en su seno, cerrando el círculo de la primera muerte. Este acto no solo había acabado con la vida de Abel, había inaugurado la tragedia humana. La herida en el alma de Caín era un reflejo de la ruptura más profunda entre el hombre y lo sagrado. El dolor, hasta entonces desconocido, se instaló en el corazón de la humanidad
como un huésped no invitado que jamás se marcharía. Los días se convirtieron en años y los años en siglos. La historia de Caín y Abel se transmitió de generación en generación, un recordatorio eterno de las consecuencias del odio y la envidia. Cada vez que un hermano levantaba la mano contra otro, el eco de aquel primer golpe resonaba en la memoria colectiva de la humanidad. La marca de Caín, invisible pero innegable, se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para el mal, pero también de la misericordia divina que permite la redención. Aunque condenado a vagar, Caín no fue entregado a la muerte. Su vida, preservada por decreto divino, se convirtió en un testimonio viviente de las consecuencias del pecado y de la posibilidad del arrepentimiento. En las noches oscuras, cuando el viento susurraba entre los árboles, se decía que se podía escuchar el lamento de Caín, un eco distante de su remordimiento eterno. Su historia se entrelazó con la trama misma de la existencia humana, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestras relaciones y de la importancia de la compasión y el perdón. La tierra, que una vez fue testigo del primer derramamiento de sangre, continuó girando. Las estaciones se sucedieron, los imperios se alzaron y cayeron. Pero la lección de Caín y Abel permaneció grabada en el corazón de la humanidad. Cada acto de violencia, cada gesto de reconciliación, cada momento de elección entre el bien y el mal llevaba consigo el eco de aquella primera tragedia. Y así, la historia de dos hermanos, uno aceptado y otro rechazado, uno víctima y otro verdugo, se convirtió en el primer capítulo de la larga y compleja narrativa de la humanidad. Una narrativa de lucha, de caída, pero también de esperanza y redención. Porque incluso en la oscuridad más profunda del exilio de Caín, brillaba la promesa de un futuro en el que la humanidad podría aprender a vivir en armonía, honrando la memoria de Abel y redimiendo el error de Caín. En cada amanecer, en cada puesta de sol, el mundo recordaba. Y en ese recuerdo, en esa conciencia colectiva de nuestra capacidad tanto para el amor como para el odio, residía la esperanza de un mañana mejor. Un mañana en el que los altares no dividirían a los hermanos, sino que los unirían en un propósito común de paz y entendimiento. La historia de Caín y Abel, más que un relato de los albores de la humanidad, se convirtió en un espejo en el que cada generación podía verse reflejada. Un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros lleva dentro la capacidad de ser tanto Caín como Abel, y que la elección entre estos dos caminos es la que define nuestra humanidad.